Por más que me encantaría seguir en Génesis, porque hay tantas cosas que podemos aprender de estos primeros capítulos de la historia de la humanidad, vamos a volver a Colosenses. Y hay dos errores, rescatando de Génesis, hay dos errores que los seres humanos cometen en general. Lo hicieron Adán y Eva, pero que también los hijos de Dios cometen en particular. Y estos dos errores tremendos son los siguientes. El primer error es pretender que se puede vivir sin pecado. Ya sea pretender de fingir que se vive sin pecado, ¿verdad? Ahí tenemos a los líderes de las sectas religiosas que dicen que son santos y perfectos y que nunca pecan y que nunca fallan. Y cuando destapan sus vidas es una coladera llena de ratas y de basura, ¿verdad? Pero la Biblia claramente nos dice que en este cuerpo caído, el que dice que no peca es un mentiroso, ¿no? El que dice que no peca es un mentiroso. Entonces, pretender que se puede vivir sin pecado es pretender que no se necesita la cruz. Es pretender que Cristo murió en vano. ¿Para qué murió Cristo si puedo vivir sin pecado? ¿No? Entonces es un primer gran error. Adán y Eva quisieron pretender que estaban sin pecado, ¿no? Se cosieron vestidos de hoja de higuera para cubrir su vergüenza. Por más que cubrieron su cuerpo, no pudieron cubrir su pecado con esto, ¿no? Pero el segundo error que cometen los creyentes es el tema de minimizar los efectos del pecado. Minimizar los efectos del pecado en la vida del creyente. Si el primer error nos lleva hacia algo que se llama legalismo, ¿verdad? Querer pretender que se es sin pecado y que se puede uno salvar a sí mismo. El segundo error nos lleva a algo igualmente horrible que se llama libertinaje, ¿no? Y el apóstol Judas nos advirtió acerca de personas que pretendían ser sabias, inteligentes, pero que convertían en libertinaje la gracia de Dios. Y hoy en día vemos este terrible efecto infiltrándose en las iglesias, ¿sí? Que en el nombre de la gracia de Dios se permite todo tipo de conductas pecaminosas en la iglesia, ¿sí? Ya gracias a Dios, la iglesia mexicana ha crecido en un entorno más tradicional, ha crecido en un entorno más conservador y tiene más principios y más valores. Pero si miramos a la iglesia europea o a la iglesia americana, nos vamos a dar cuenta de que cosas como la castidad, cosas como esperar hasta el matrimonio para tener relaciones, la pureza, todo este tipo de cosas se menosprecian, ¿no? No tiene importancia, no importa. Es más, si me criticas a mí por eso es a lo mejor porque eres un legalista, ¿no? Eres un legalista. Y entonces estos dos errores de pretender que se puede vivir sin pecado o también minimizar los efectos del pecado en la vida de las personas traen tremendos problemas, no solamente a la vida del creyente, pero en especial al matrimonio, en especial.
Ya que estuvimos hablando de la estructura del matrimonio, estuvimos hablando de cómo construir, en la primera parte de cómo construir un hogar, los requisitos de los trabajadores. En la segunda parte hemos estado hablando acerca de los roles. Mañana vamos a terminar esta tercera parte con el rol de padres e hijos. Pero ahora también es necesario hablar de otra cosa, que es toda obra que se emprende tiene riesgos. En toda obra que se emprende hay peligros, ¿no es así? Usted ve cuando están construyendo un gran edificio y todos los trabajadores están con sus chalecos amarillos, con sus cascos y otro montón de medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque la construcción de la obra implica ¿qué cosa? Riesgos, implica peligros. Y desde que Adán y Eva tomaron la decisión de menospreciar la palabra de Dios y minimizar el efecto del pecado, estamos viviendo en esa misma situación, enfrentando esos riesgos que pueden llegar a destruirnos si minimizamos la palabra de Dios. ¿Entendemos eso? Si minimizamos la palabra de Dios, si la menospreciamos, si no le damos a la palabra de Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas, estas pequeñas cositas que ante los ojos de la humanidad son insignificantes, pueden llegar a destruir nuestras familias fácilmente. Fácilmente. El pecado nunca viene sin consecuencias. Debemos entenderlo. El pecado nunca viene sin consecuencias. Así como la palabra de Dios siempre cumple con aquello para lo que Dios la manda, el pecado también siempre cumple con su propósito en la vida de las personas. Esto nos debe de quedar claro. El propósito de la palabra de Dios es traernos vida y vida en abundancia. El propósito del pecado en nuestras vidas es destruirnos, matarnos. Ya sabemos quién es el padre del pecado, Satanás. Y la palabra de Dios dice que él solo viene para robar, matar y destruir. Y cuando nosotros le damos lugar al pecado en nuestras vidas, esos van a ser sus efectos: robar, matar y destruir. Nos va a robar a nuestros hijos, va a matar nuestro matrimonio y va a destruir nuestra comunión con Dios. Debemos entenderlo. Así que en esta otra segunda parte vamos a hablar acerca de los peligros que enfrentan los matrimonios, los destructores de familias. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y comienza a decirnos: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ninguna de estas cosas que son mencionadas aquí son para ser menospreciadas o tenidas a menos, porque estas cosas son la razón por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Debemos entenderlo. Debemos entenderlo. Hoy en día el mundo progre nos está pidiendo que toleremos todo tipo de pecado, que toleremos todo tipo de maldad. Y están pidiendo que incluyamos personajes de su estilo de vida en los cuentos que les contamos a nuestros hijos. Y entonces ahí usted ve toda una nueva generación de cuentos y de películas llenas de cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y nosotros vamos permitiendo que nuestros hijos las vayan consumiendo.
Le repito, mañana vamos a hablar más acerca de eso. Pero el punto es este: esa gente llora y se indigna y ¡ay! Hablen más de nosotros, incluyan historias de nosotros, háblenles de nosotros a sus hijos. ¿Sabe qué es lo que usted tiene que hacer? Mire, hijo, sí, te voy a contar una historia con personajes inclusivos. Hubo una vez un pueblo llamado Sodoma y una nación junto a ese pueblo que se llamaba Gomorra, y estaba lleno de todo este tipo de personajes, y la ira de Dios vino sobre ellos por querer vivir a su manera, sin tomar en consideración a Dios. Esa debe de ser nuestra actitud. Esa debe de ser nuestra actitud, no de ser permisivos, no de ser tolerantes, no. Debe ser ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que la palabra de Dios dice con respecto a estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Son cosas del pasado, en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. En Cristo, hermano, en Cristo, hombre, especialmente me dirijo a los varones, en Cristo estas cosas han quedado atrás, ya no deben de formar parte de mi vida en lo absoluto. Yo, con mi función de proteger y servir, tengo que cuidarme a mí mismo y tengo que cuidar a mi familia de estas cosas que se mencionan acá. Ahora, vamos a dividir estos peligros en dos categorías. De acuerdo a la diapositiva que tenemos ahí, las dos categorías son, ahí está, ataques a la familia y ataques entre la familia. ¿Sí? Ataques a la familia y ataques entre la familia. Y usted va a decir, no, yo no ataco a mi familia. Vamos a ver. Vamos a comparar su opinión con la opinión de Dios. Y de esto se va a tratar esta sección. Esta es una sección informativa. ¿Sí? ¿Sabe una cosa? A veces toleramos el pecado en nuestras vidas porque desconocemos el pecado. Permitimos el enemigo porque no lo conocemos, no lo sabemos distinguir. Nos lo han presentado lindo y hermoso todo el tiempo y entonces lo vamos aceptando como lo más normal. Pero ¿sabe una cosa? Esta sección se va a tratar de saber distinguir estos peligros para poder proteger a nuestras familias y a nosotros mismos de estos peligros. Es necesario hacerlo. Ahora, una cosa muy interesante con los idiomas es que con el tiempo los idiomas, con el uso que se les da a las palabras, ¿sí?, van cambiando su significado. ¿Sí? Dejan de significar lo que en un principio significaban. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Van dejando de significar las cosas que significaban antes. O las vamos alterando para que signifiquen una cosa muy diferente. Le doy un ejemplo. La palabra borracho, ¿qué connota? Denota una actitud pecaminosa, ¿sí o no? Es una actitud pecaminosa. Pero hoy en día ya no les llamamos borrachos, les llamamos alcohólicos. ¿Y la palabra alcohólico qué denota? Pobrecito. Pobrecito es una víctima. Es una víctima. Entonces, debido a que eso va pasando con el lenguaje, con nuestros términos y con nuestros conceptos, a veces hace mucho bien que vayamos al original en el que fueron escritas las palabras, en el idioma en el que fueron escritas las palabras, para recuperar la intensidad de su significado. ¿Ok?
Y eso vamos a hacer en esta noche. Vamos con la primera sección, que es la de ataques a la familia. Fíjense bien, en el versículo 5 tenemos una serie de palabras: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No sé si le pasa, pero de repente a veces usted lee este versículo y dice: sí, todo eso es malo. Listo. Y ya, pasa. Pero ¿qué tal que hacemos un estudio palabra por palabra de cada una de estas palabras que se menciona aquí, que debemos de hacer morir? Es decir, que no debemos de tolerar en nuestras vidas, no deben de formar parte de nuestro panorama siquiera. No la debemos de permitir en nuestra casa, no la debemos de permitir en nuestras actitudes, en nuestras acciones, no las debemos de permitir en nuestras pantallas. No las debemos de permitir en nuestros radios, en nuestros audífonos, no las debemos de permitir en ninguna de esas cosas. Y sin embargo, las permitimos. Y le damos entrada a enemigos, a nuestras familias, que tarde o temprano nos van a destruir, que tarde o temprano van a traer consecuencias graves sobre nosotros. Comenzamos con la primera palabra. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y vamos a hablar de lo que es la fornicación. La palabra fornicación, hermanos, en el griego original es la palabra porneia. ¿Les suena conocida? De esta palabra se derivó la palabra que usamos hoy en día, que es pornografía, ¿sí? Pero la palabra porneia tenía un sentido más amplio, ¿sí? La palabra porneia significa practicar cualquier tipo de relación íntima con alguien con quien no se está casado, ¿sí? Practicar cualquier tipo de relación íntima con alguien con quien no se está casado. Y vamos a poner las cosas bien claras. Vamos a poner las cosas bien claras. El sexo no es malo. El sexo fue creado por Dios con un propósito, con el propósito de que el hombre fructificara y se multiplicara y tuviera deleite en la relación que Dios le dio para con su esposa. El problema es cuando sacamos el sexo del matrimonio. Cuando sacamos el sexo del matrimonio, entonces deja de ser ese instrumento bendito dado por Dios y se convierte en la más terrible de las maldiciones. Se convierte en porneia, se convierte en fornicación. Llámelo usted como lo llame, una relación íntima, aunque no se consume, una relación íntima, aunque no se consume, con alguien que no sea su cónyuge, ¿sí?, es algo condenado por Dios. Debemos de entenderlo. Es algo condenado por Dios. No, es que está de moda que ahora los hijos se vayan y se consigan un roomie y vivan todos juntos ahí, ya para que empiecen a hacer su vida y no sé cuánto. ¿Tiene idea de lo que ocurre en esos lugares, en esos departamentos de solteros, donde viven hombres y mujeres mezclados ahí todos juntos? No, es que así van aprendiendo, les vamos dando su independencia. No es correcto. No es correcto. No se le puede dar a los hijos ese tipo de libertad. Es completamente condenable delante de Dios. Completamente. Ahora nosotros, especialmente los hombres, no quiero decir que las mujeres no incurran en el pecado de la fornicación y adulterio. Por cierto, el adulterio va implícito en esta definición, ¿sí? Pero nosotros los hombres debemos de tener cuidado con todo tipo de relación que tenemos con personas que no son nuestras esposas, porque el pecado nunca viene sin consecuencias. El pecado nunca viene sin consecuencias. Así que si yo voy al trabajo y tengo una compañera de trabajo que se está tomando sus libertades conmigo, es mi responsabilidad hacerle entender a esa persona que yo soy una persona dedicada, exclusiva
física, mental y emocionalmente a una sola persona que es mi esposa. Es que lo hace jugando, es que son bromitas. La estadística de los divorcios en Estados Unidos es del 50%. ¿No le parece eso triste, horroroso? Que uno se case echando un volado. Porque eso es un 50%. Águila, me divorcio. Sello, sigo casado. ¿Y sabe dónde empiezan esos divorcios? En esas chancitas, en esos jueguitos, en esas llevaditas. Entonces, es algo que nosotros no debemos de tolerar bajo ninguna circunstancia, el permitirnos esa relación un poquito afuera, un dedito afuera de mi matrimonio. ¡Ay, qué exagerado! No, es tu responsabilidad, varón, blindar tu matrimonio de esa manera. Es tu responsabilidad. No, pero es que no es nada malo. Te doy un principio, te doy un tip. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Ay, es que se le hizo tarde a mi compañera de trabajo, le voy a dar un raite a su casa. No. Que le consigan un Uber, que le consigan un taxi, lo que sea. Pero tú, en la noche, no vas a llevar a una persona que no sea tu mujer, a otra mujer que no sea tu mujer, en tu auto. No. Ay, eso es bien anticuado, eso es bien old fashion. ¿En serio? ¿En serio crees que la santidad de Dios, en serio crees que la integridad de tu matrimonio es algo con lo que puedes jugar a los dados, a las canicas? Y decir, no pasa nada, no somos nada. Aunque no pasara nada, ¿sabes qué van a pasar? ¿Qué van a pensar de ti, de tu esposa y de tu familia? Vecinos, conocidos, amigos que te miren en tu auto a la medianoche con una mujer que no es tu mujer. ¿Sabes dónde va a quedar el testimonio? ¿Sabes dónde va a quedar el nombre de Cristo? ¿Sabes dónde va a quedar? Por los suelos. Por los suelos. Entonces no te lo permitas. No se lo permitas a tus hijos, no te lo permitas a ti mismo. Mujeres, ustedes no son tan atraídas por lo físico. Ay, no son tan carnales como los hombres. Pero ¿qué tal las emociones? ¿Qué tal las emociones? ¿Cuántas veces no le han dicho a su marido: ay, ¿por qué no eres como fulanito? Él sí es bien caballeroso, él sí abre la puerta, él sí es bien responsable, él sí esto, él sí el otro, él sí aquello. ¿Se imaginan que sus maridos les dijeran: ay, ¿por qué no eres como fulanita? Ella sí hace ejercicio, ella sí se pone botox, ella sí se arregla. ¿Qué sentirían ustedes? ¿Cómo se sentirían? Pero al marido sí le pueden decir: ay, ¿por qué no eres como fulano, sutano, mengano, perengano? ¿Sabes que esa comparación emocional también es el equivalente a esa relación física de los hombres con las mujeres? ¿Cuántas mujeres no han terminado en fornicación, en adulterio, porque emocionalmente se sienten descuidadas por su marido y otro hombre viene a rescatarlas en su corcel azul? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿sabe cómo lo llama Dios a ese chanceo emocional? ¿Sabe cómo lo llama?
fornicación. Cuando Jesucristo habló de la fornicación, ¿sí?, Él dijo que si un hombre miraba a una mujer para codiciarla, ya había adulterado con ella en su corazón. ¿Y no pasa lo mismo con las mujeres? Yo sé que usted no le va a ver ahí su hermosa figura al hombre, pero le va a ver las emociones. Qué bonitas emociones tiene. Y es lo mismo. Se llama fornicación y no debemos tolerarlo en nuestras vidas por ninguna razón. Pasamos a la siguiente. La siguiente palabra aquí es impureza. Dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza. Y aquí la palabra impureza es en griego akatarsia. Y la palabra akatarsia es todo tipo de inmoralidad. Pero especialmente akatarsia habla de complacerse en la fornicación de otros. Qué interesante término. Qué interesante término. Akatarsia, impureza, habla muy específicamente de complacerse en la fornicación de otros. Wow. ¿De qué están llenas nuestras televisiones? ¿De qué está llena las novelas, hermanas? De akatarsia. ¿Sabe qué tristeza me da? Hace mucho leí una reseña sobre un programa de televisión que era muy famoso, y quien hacía la reseña mencionaba que prácticamente cada capítulo de la temporada era un acto de fornicación. No era de eso la serie, era una serie de dragones y no sé qué tantas cosas. ¿Sabe qué tristeza me daba escuchar a jóvenes de las iglesias y a personas de las iglesias diciendo: ¿ya viste el episodio de ahora? ¡Uy, se puso buenísimo! ¡Oh, no tienes idea! ¡Oh, está bien padre! Akatarsia, complacerse con la fornicación de otros. Es terrible. Es terrible, pero desgraciadamente cuando estamos tan sumidos en la mundanalidad, cuando estamos tan sumidos en el pecado, ni nos damos cuenta. Una persona de esas que trabajan en el alcantarillado, no sé si hay alguno por aquí, pero de esas personas que trabajan en el alcantarillado y se meten y, mira, a los meses llegan a su casa oliendo a rayos, y la esposa le dice: ¿y esta vez dónde te metiste? ¿De qué hablas? ¿Por qué? Se acostumbra y se insensibiliza. Bueno, desgraciadamente nuestra cultura actual nos ha insensibilizado al pecado de una manera tal que decimos: ay, no, esa película está bien linda y bien inocente y bien bonita. De repente me toca hablar de películas con personas y les digo: no, ya vieron tal película, no, está muy interesante, tal cual, sí. Y de repente me hacen unas recomendaciones que yo digo: ¿en serio? ¿En serio? ¿Por qué toleramos esas cosas si claramente la Biblia los condena como pecaminosas? Como algo que va no solamente a destruirnos por el simple y sencillo hecho de empezar a verlo, sino que después va a generar en nuestro corazón una tentación. Y la Biblia lo describe como un proceso que es similar a embarazarse, en donde el pecado empieza concibiéndose en la mente, pero después se le va atesorando, se le va guardando en el corazón hasta que después dio a luz. Dio a luz. Ay, es que no sé cómo fui a enredarme en fornicación con esa mujer. Pasó así de la nada, no me lo esperaba. Mentira. Nunca pasa de la nada, nunca es accidental, nunca pasa de la noche a la mañana. Durante mucho tiempo estuviste incubando en tu corazón la idea de la inmoralidad, gracias a que llenaste tu mente
de toda esa basura del mundo. El pecado nunca viene sin consecuencias. Toléralo y te va a morder. Y desgraciadamente, su mordedura es venenosa. Seguimos. Pasiones desordenadas. Es una palabra en griego que es patos, y que es desear algo que no es normal o natural. La gente esta del abecedario, ya se agarraron casi todas las letras del abecedario, ¿no? L, G, T, B, Q, X, Y, Z y no sé cuántas cosas más. Quieren hacer pasar lo suyo como algo de lo más inocente, como algo de lo más normal, como algo natural, ¿verdad? Y lo peor de todo es que quieren embarrárselo a todos los demás y obligar a todos los demás a que sean partícipes de esas cosas, empezando por nuestros hijos. Empezando por nuestros hijos. ¿Ya ves lo importante que es tu función, varón, de proteger y servir? Empezando por tus hijos. Escúchame, hoy en día, este deseo por las cosas que no son naturales, que no son normales, se ha convertido en la norma de la educación. Es la norma de la educación. Y hay una meta en una organización internacional gigantesca, que no voy a dar nombres, pero se lo pueden imaginar. En la organización internacional más importante del mundo, hay una meta que de aquí a 10 años, en todas las escuelas del mundo, se esté enseñando este tipo de información de lo más abierto y descarado, y que sea de lo más normal para tus hijos. Aguas. Y así nos damos el lujo de mandar a nuestros hijos a la escuela todos los días, sin preocuparnos por enseñarles cosas que los protejan de esas perversidades, ni tampoco preocuparnos de las cosas perversas que les enseñaron en la escuela. Patos, cosas desordenadas. ¿Sabes hacia dónde va la situación? ¿Sabes hacia qué punto va la situación? El punto es este. Ya se está pasando en esa organización una normativa para que se despenalice el abuso infantil. Ya en muchos estados de Estados Unidos, está penado por la ley que las escuelas les informen a los padres si sus hijos se involucran en ese tipo de actividades. La escuela no le puede decir al papá que su hijo de repente decidió que era transgénero. Está prohibido. Pero no acaba ahí. Si el padre se llega a enterar que su hijo es transgénero, o que tomó la decisión que tomó, y toma medidas para evitar que haga una transición física completa, lo que implica mutilarlo por completo, ese padre va a la prisión por abuso infantil. ¿A eso queremos llegar? No. Pero hacia allá vamos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué vamos hacia allá? Porque toleramos lo anterior. Toleramos la catarsia. Permitimos todo tipo de inmoralidad en nuestra casa, ningún problema. Tengan hijos, ahí les va un celular con internet. Mejor dale un arma cargada con balas.
Es prácticamente lo mismo. Dale un celular con internet a un niño. Es el equivalente, espiritualmente hablando, a darle un arma con balas. ¿Y sí o no somos culpables de eso? Nos importa tan poco el desarrollo espiritual de nuestros hijos. Nos importa tan poco la función de protegerlos y servirlos. Porque el mundo nos dice, ay, ¿a poco lo vas a tener en una burbuja? Claro que sí. Claro que sí, si se trata de protegerlos de ustedes, claro que sí los va a tener en una burbuja. Ay, no, pero si todo el mundo le da a sus hijos celular, internet, si no les das tú, se van a sentir raros, se van a sentir menospreciados. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que yo te los entregue en bandeja de plata? Para que puedas hacer con ellos lo que se te da tu regalada gana. Eso es lo que ellos quieren. Ay, es que los cristianos quieren tener a sus hijos viviendo en una burbujita. Debería de hacerlo. Debería de protegerlo de esa manera. Si usted permite la catarsia en su vida, el patos viene enseguida. Después viene la epitumia. El versículo continúa diciendo pasiones desordenadas y luego malos deseos. La epitumia es una obsesión por lo que está prohibido. ¿Sí? Una obsesión por lo que está prohibido. Y sabe que aunque hay 1000 hombres solteros en la calle, a cierto tipo de mujeres lo que les va a atraer es el hombre casado. Así barrigón y pelón, así como estamos, así. No sé por qué somos unos Adonis para ese tipo de personas. ¿Sabe cómo se le llama eso? Se le llama epitomia, una obsesión por lo que está prohibido. Y luego tenemos palabras deshonestas, malos deseos, ¿y qué más? Y finalmente, avaricia. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la avaricia con toda esta inmoralidad? Bueno, la avaricia es una palabra en griego que es pleonexia, que habla no solamente de la idea de codiciar lo ajeno, sino hacer todo lo posible por obtenerlo. ¿Sí? Codiciar lo ajeno. Esa palabra, cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, en el Antiguo Testamento es la palabra con la que se traduce el 10º mandamiento. Y no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y está esa obsesión que les digo, y esa tentación de pensar siempre que el pasto del vecino es más verde. Por eso les decía en la primera sección, hombres, evítense la tentación, evítense la tentación. La mujer que Dios les dio es la correcta. No existe algo como me equivoqué, no existe algo como me casé con la persona equivocada. Todas esas son tonterías. La mujer que Dios le dio es la correcta. Y si la vida que están teniendo con ella es difícil, es porque Dios lo diseñó de esa manera. Dios lo diseñó de esa manera, y se los voy a decir por qué. Se los voy a decir por qué. ¿Cuándo es cuando ustedes buscan a Dios? ¿Cuando las cosas van bien? ¿Cuando todo es bien facilito? ¿Cuando todo es bien sencillo? Si sus mujeres no les dieran ningún problema, ¿buscarían a Dios? Si sus maridos fueran bien fáciles de someterse a ellos, ¿buscarían a Dios? ¿Verdad que no? ¿Cuándo es cuando buscan a Dios? Ay, yo ya no aguanto a este hombre. Por más que le digo, no entiende que debe de bajar la tapa del baño.
es cuando enfrentamos los problemas de la relación matrimonial, porque Dios la diseñó así para que fuera difícil, cuando buscamos a Dios por su gracia, porque de otra manera no lo buscaríamos. La vida no se puede vivir sin la gracia de Dios, hay que entenderlo. Dios muestra su gracia haciéndonos las cosas difíciles y complicadas para que lo busquemos a Él. Entendamos eso, es una realidad en la vida. Cuando Dios sacó a Adán y a Eva del huerto, ¿saben por qué lo hizo? Dijo, ay, son estos ya apestosos, fuera de mi huerto. Ya no los aguanto, no los quiero ver ni de cerca. ¿Saben por qué lo hizo? Como un acto de mera misericordia. Dijo, he aquí el hombre tiene a su alcance el árbol de la vida. Saquémoslo del huerto, no sea que extienda su mano y coma de este árbol y viva para siempre. ¿Se imaginan lo terrible que sería la vida viviendo en un mundo pecaminoso por toda la eternidad? Un acto de gracia de Dios. Muéranse. Lleven las consecuencias de su pecado. Solo de esa manera me van a buscar. Solo de esa manera me van a buscar. Y entonces yo les voy a dar la gracia que necesitan para enfrentar la vida. Entonces cuando me busquen, cuando busquen mi palabra, cuando busquen mis instrucciones, yo les voy a dar la gracia que necesitan para amar a sus esposas. Yo les voy a dar la gracia que necesitan para someterse a sus maridos. Por su propia cuenta, con su propia sabiduría, no la van a hacer. Por eso no debemos de codiciar lo ajeno, porque todo en este mundo está contaminado por la misma maldición, por el mismo pecado y por la misma complejidad. Así de sencillo. Esa mujer que se ve tan linda ahí, la mujer de tu prójimo, ay, ese qué chido escogió, chale, a mí me tocó lo más gacho. Le apuesto que al año de vivir con ella también quería tirarla por la ventana. Ahora no es gracia, son estadísticas. Hablamos de la posibilidad del primer divorcio, 50-50 dijimos, en Estados Unidos. ¿Sí? Una persona que se casa por segunda vez, ¿sabe qué posibilidades tiene de divorciarse? 65%. Una persona que se casa por tercera vez, ¿sabe qué posibilidades tiene de divorciarse? 78%. ¿Qué pasa? ¿Que no, que estaban mejores? ¿No que la experiencia, ya la experiencia de mis errores me iba a ser mejor? No. Es el mismo pecado repitiéndose una y otra vez en mi vida porque yo lo permito, porque yo le doy la entrada. Entonces no se deje engañar por todas estas tonterías. Y ya en esta última sección vamos a hablar de los pecados que van dirigidos entre los miembros de la familia. Uno lee este otro versículo y dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enoja, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Y si el primer versículo lo pasábamos así como que, sí, este peor todavía. Decimos ira, malicia, ¿quién no se enoja? Si enojarse no es pecado. Vamos a comenzar rápido con esto, ¿no? La primera, no mintáis los unos a los otros sabiendo los pecados del viejo hombre. El anterior. El 8 dice, pero ahora dejad vosotros también todas estas cosas. Y comienza hablando de la ira. La palabra ira aquí es una palabra en griego que es orgé,
que habla de un estado de la mente que desea el castigo del que provocó mi enojo. Orgé es un estado mental, ¿sí? Es un estado mental en el que me encuentro y yo deseo que esa persona que me dañó, que me hizo algo, que no puso los calcetines en el cesto de la ropa sucia, reciba el castigo que se merece. Eso es orgé. Quiero que entienda una cosa y que la entienda muy bien. Después de todas estas cosas inmorales que son ataques contra la familia, que intentan destruirlos, lo que más destruye hogares, lo que más destruye familias, ¿sí?, es el enojo. Es el enojo. Y me atrevo a pensar que ni siquiera después, me atrevo a pensar que el enojo destruye más familias que la inmoralidad. Me atrevo a pensar. ¿Qué dice la Biblia sobre el enojo? Le voy a hacer una pregunta. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿El enojo es pecado, sí o no? Qué bueno que todos me dijeron sí. Sí. Porque cuando nosotros analizamos todo lo que las Escrituras dicen respecto al enojo, no nos queda otra idea que entender que el enojo definitivamente es pecado. Por más que nos querramos esconder detrás de Efesios capítulo 4 versículo 26, donde dice: airaos pero no pequéis. ¿Eso es sacar un texto fuera de contexto? Para entender lo que realmente el contexto dice, que dice toda la Biblia. Eclesiastés 7:9 dice: el enojo reposa en el seno de los necios. Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Santiago 1:19-20: tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Proverbios 29:1: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Santiago 1:26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Colosenses 3:8 y Efesios 4:31, ambos dice: quítense de vosotros todo enojo. Mateo 5:22-24, Jesucristo dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Eclesiastés 11:10: quita pues de tu corazón el enojo. Y este es bien interesante porque dice que la juventud y la adolescencia son cosas vanas. ¿Sabe qué? Está comparando el enojo, o está atribuyendo el enojo a una actitud inmadura, completamente inmadura. Proverbios 16:32: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Proverbios 13:10: ciertamente la soberbia concebirá contienda. Salmos 37 del 7 al 8: no te alteres, deja la ira, desecha el enojo. Proverbios 12:16: el necio al punto da a conocer su ira. Conclusión: ¿el enojo es pecado, sí o no? Sí, el enojo es pecado. Por donde quiera que lo quiera ver, dele la vuelta, aviéntele todas las teologías encima y diga: sí, tal teólogo dice que no es pecado, que depende. No, el enojo es pecado. El enojo es pecado y va a destruir su relación matrimonial gradualmente, hasta reducir las cenizas. Gradualmente. Si usted lo permite en su vida, va a destruir su relación matrimonial. ¿Sabe cuál es el problema con el enojo? Que se convierte en un ídolo en nuestros corazones. Y decimos: yo tengo derecho a estar enojado. ¿Sabe cómo sé esto? Porque una persona nunca dice: me enojé. Una persona siempre dice:
Me hicieron enojar. Ay, es que me hacen enojar. ¿Mentira? Enojarse es una decisión. Es una decisión. Usted se enoja porque piensa que tiene derecho a enojarse. Y desgraciadamente, nuestros hogares están llenos de personas iracundas que piensan que porque no se hace su voluntad, tienen derecho a enojarse. Les traigo una buena noticia. El matrimonio no se trata de que su cónyuge cumpla sus expectativas. El matrimonio no se trata de eso. El matrimonio se trata de que usted y su cónyuge juntos cumplan las expectativas de Dios. Si hay alguien que tiene derecho a molestarse cuando alguien mete la pata en su familia, ¿sabe quién es? Es Dios. Usted no tiene absolutamente ningún derecho. ¿Y entonces qué hacemos con Efesios 4:26? Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué hacemos con eso? Otra vez un estudio de palabras. La palabra airaos es la palabra orgizo, que traducida es un verbo, es el verbo provocar, pero orgizo está en forma pasiva, lo que quiere decir ser provocado. Es enojarse en un sentido muy general. Se lo voy a poner de esta manera: sentir enojo no es pecado, pero actuar en consecuencia a ese enojo o retener ese enojo, claro que lo es. Claro que lo es. Porque la siguiente palabra donde dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo es diferente. Es la palabra parorgismos y habla de una ira que responde a la provocación. Así que enojarse no es pecado. Uno se puede enojar por cualquier cosa prácticamente, pero actuar reaccionando a ese enojo, completamente pecaminoso. Completamente pecaminoso. No hay para dónde hacerse. Ay, pero el Señor se enojó. El Señor Jesús se enojó. ¿Sabe quién es el Señor Jesús? Es Dios. Es Dios. Y Él tiene todo el derecho a enojarse, y cuando lo hace de una manera justa. Y el único que tiene derecho a dar retribución por las cosas que se hacen mal es Él. ¿No dijo el Señor, mía es la venganza? Yo daré el pago. Cuando nosotros permitimos que nuestro enojo se exprese para castigar a los que están a nuestro alrededor, estamos queriendo o estamos pretendiendo ocupar el lugar que solamente le corresponde a Dios. Ay, es que mi psicólogo me dice que si no expreso mi enojo voy a explotar algún día. ¿Sabes qué es lo que te hace explotar? No perdonar. Eso es lo que te hace explotar. El mantener el enojo, mantener el resentimiento, cuando Dios te ordena perdonar inmediatamente. A eso se refiere el versículo. No se ponga el sol sobre tu enojo. Que la noche no te agarre dándole rienda suelta a tu enojo, y que la noche no te agarre con el resentimiento en tu corazón. Entonces el enojo es uno de los más grandes destructores de familias. Es terrible, es tremendo, pero no lo seguimos permitiendo porque no hemos escuchado el consejo de Dios, que nos dice que es completamente pecaminoso, y queremos defendernos y decir, no, es que solo es enojo cuando esto y cuando el otro y cuando aquello.
No porque tengamos argumentos bíblicos para ello. Lo defendemos porque es un ídolo en nuestro corazón. Porque pensamos que solamente manifestando nuestro enojo no se nos van a subir al cuello. Así los vamos a mantener a rayas. Es que si no me enojo con mi esposo, luego me va a agarrar como su trapeador. ¿Sí o no? ¿Es un concepto bíblico? No. Es un concepto mundano completamente. Y lo mismo va para los hombres. Es que si yo no impongo mi autoridad. No. Dios no te manda a liderar tu hogar como un tirano enojón y déspota, sino como un pastor compasivo que ama a su familia. Y faltaría hablar de Tumos, que habla de un enojo apasionado, de Caquia, que es sutilmente hacer o decir algo con la intención de dañar a otro. Esas insinuaciones de hablar de blasfemia, que es denigrar o criticar de forma hiriente. Ser la lengua de Satanás en tu casa. ¿Cuántas veces sin estar enojado regañas a tus hijos de manera sarcástica? Eso es blasfemia. Así es, esa es la traducción de la palabra blasfemia. Nos faltaría el tiempo para hablar de aiscrología. Aiscrología es muy interesante. Esta palabra, palabras deshonestas, no se refiere a mentiras. Palabras deshonestas se refiere al lenguaje sucio, vulgar, grosero, albur o de doble sentido. Y Efesios capítulo 5 versículos 3 dice que de estas cosas ni aún se nombren entre vosotros como conviene a santos. Hermanos, somos santos. Nuestra familia es santa. Tu casa es suelo sagrado, entiéndelo. Tu relación familiar es suelo sagrado. Tu relación con tu esposa es suelo sagrado. Tu relación con tus hijos es suelo sagrado. No te puedes permitir la entrada de ninguna de estas cosas, porque lentamente lo van a destruir, lo van a minar, van a acabar contigo sí o sí. Y si has permitido que estas cosas hagan mella en tu hogar, si te has permitido chancearte con alguien que no es tu esposa, si te has permitido estar viendo basura, llenando tu cabeza de basura, diciendo todo el mundo lo hace, esto es lo menos de lo que la gente ve afuera. Si te has permitido enojarte pensando que tienes el derecho a hacerlo, si te has permitido todas estas cosas, arrepiéntete, porque estás contaminando el suelo santo que Dios te dio, que es tu familia, que es tu hogar, que es tu casa, que es tu relación matrimonial. Arrepiéntete de una vez, porque esto va a destruir tu hogar. Si te has involucrado en cualquiera de estas cosas, no la minimices. No digas es chiquita, es poquito, no va a pasar nada. Tengo mi derecho. Yo soy la víctima. No minimices el pecado, porque va a terminar destruyéndote. El pecado es como las termitas. Allí en donde vivíamos en Tailandia, yo tengo la mala costumbre de guardar siempre las cajas por el tema de las garantías, ¿no? Compro una cosa, pum, lo saco y pum, guardo la caja. Y ahí se va llenando un montonadero de cajas. Y había debajo de las escaleras un lugarcito para guardar cajas. Y ahí tenía yo todas mis cajas, bien confiado que el día que algo me fallara, sacaba la caja, llevaba la garantía, etcétera, etcétera. De repente, un día abro el devancito y empiezo a escuchar un ruido. Así como... algo así. Y decía, bueno, va a ser qué sé yo, no sé. No le di mucha importancia. Llegó el día en que realmente necesité algo de ahí. Y cuando saqué la caja, casi se me deshizo en la mano. Por frente, por afuera, por el frente se veía muy bien. O sea, yo abría el diván, todas mis cajas están bien. Una vez que la saqué, toda la parte de atrás se desmoronó en pedazos.
y al piso cayeron un montón de termitas. Y era la caja que estaba más al frente. Cuando sacamos eso, ¿te acuerdas? Tenía un termitero ahí adentro. Un termitero. Sí, bueno, imposible recuperar nada de eso. Lo más importante es que no solamente eran cajas, también teníamos cosas útiles guardadas en ese lugar y también se perdieron por culpa de las termitas. Así es el pecado en tu vida. Uno solo que entre, pequeñito, insignificante. Ay, hermano legalista, ¿cómo? Que no escuche música del mundo. Usted, déjelo entrar. Se va a multiplicar en su vida, en su corazón, en la vida de sus hijos. Y cuando usted menos lo acuerde, su matrimonio se va a estar cayendo a pedazos. Mi hijo, no sé cómo terminó en las manos de esos criminales. Si él no era así, él era tan buenito. ¿Sí? ¿En serio? Con toda la basura que le permitiste ver en su celular, sin supervisión. No terminó así por esos criminales, terminó así porque tú permitiste entrar al pecado en la vida de tu hijo. Es que la sociedad me lo destruyó. No, no fue la sociedad. Fue el pecado del que tú no lo protegiste, del que tú no lo guardaste. Así que, hermanos, el Señor nos advierte que debemos de hacer morir todas estas cosas. Con el pecado no se juega ni se lo menosprecia. ¿Está claro? Que Dios les bendiga. Mañana nos vemos para hablar de los hijos.